Son las 8:14, un día muy importante para este programa. La visita, el encuentro, entrevista, poder compartir con él este tiempo. El doctor Milton Ray Guevara, presidente histórico del Tribunal Constitucional, primer presidente del Constitucional, y lo que hizo en el Tribunal Constitucional. Es unánime, pocas veces es unánime la consideración, el examen de la labor de un servidor público, como en el caso del doctor Milton Ray Guevara. Y qué bueno, por él, por su familia, por Samaná, por el país. Y la verdad que saludamos eso, esa valoración, y saludamos este encuentro. Doctor, buenos días, bienvenido. Bueno, buenos días y un saludo a cada una y cada uno de ustedes. La alegría inmensa que tengo de venir por primera vez, no solamente al espacio, tan seguido en el pueblo dominicano y más allá, sino es la primera vez que vengo a un programa así, con estas expectativas y con este rating en los últimos tiempos, porque estaba un poco retirado naturalmente después de la salida, ¿verdad? Sí. De manera que le felicito por la labor de información tan veraz y tan importante para el pueblo dominicano. Doctor, desde hace años usted hablaba mucho de la Constitución, del constitucionalismo, de beber en la Constitución dominicana. Luego vino aquel trabajo 2008-2009 de aquella comisión para la reforma de la Constitución. Usted jugó un rol importante. Ya reformada la Constitución, usted es el primer presidente del Tribunal Constitucional creado a partir de esta. Y luego todos estos años de labor, esta insistencia suya, yo me hice con mucho de esto que figuraba en la Constitución, de enseñar la Constitución en las escuelas, en las universidades. Y me quedaba mucho de que, pese a sus afanes, sus desvelos, tenía que firmar acuerdos con ministros de educación para que se hiciera lo que estaba en la Constitución de la República. Y está insistiendo, y bueno, terminó su mandato con esa insistencia, evidentemente avanzamos algo. Pero yo me pregunto, y le pido como una reflexión en ese sentido, ¿qué nos pasa qué nos pasa? Porque en un momento tenemos una Constitución, cuando se hace un Código Procesal Penal, que casi es un vaciado con relación a los derechos, se habla de que es demasiado garantista y bueno, a veces como que un sector de la sociedad recela de la garantía de los derechos. Y está insistiendo con la Constitución y la Constitución. ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Qué nos pasa a veces con relación a reconocer derechos que nos protegen a todos? A veces la resistencia velada de los políticos con relación a la garantía de estos derechos, el respeto a la Constitución, al extremo de que tenemos muchas decisiones del Constitucional no acatadas, desacatadas, varias administraciones, cosas como uno dice, ¿qué es lo que pasa? Si lo dicen, en los discursos lo aceptan, qué hermoso todo, pero a la hora de la verdad hay desacatos. Doctor. Gracias, Cristian. Mira, ese es un tema que requiere todavía de la ponderación y la decisión de los órganos públicos competentes. Efectivamente, es un mandato de la Constitución, la enseñanza obligatoria del texto constitucional en todos los centros educativos públicos y privados, con la finalidad de crear ciudadanos conscientes de sus derechos y sus deberes. Ciertamente eso no es nuevo, porque ya en el siglo XIX, en la República Dominicana, se emitió la Ley de Educación Pública, donde se señalaba que era obligatoria enseñar la Constitución, las 4 reglas de las matemáticas y el catecismo y la Constitución. Es decir, que ha habido una especie de involución en la determinación de las autoridades públicas en lo relativo a la enseñanza
de la Constitución tan importante para la convivencia. Debo decir que hay que hacer algunas aclaraciones. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología es un hecho sin precedentes en la República Dominicana. Por unanimidad de votos, logró que el Consejo aprobase que la Constitución se enseñase en todos los centros universitarios que tienen aptitud para que se enseñe la Constitución. De los 50 y pico, de las 52 universidades, 49 califican, y ya en el año pasado había 2 que empezaron, Unicaribe y UNAPEC, y este año se presume que va a haber 4 y después están comprometidas más de 20 a enseñar la Constitución. Ese es un éxito extraordinario, que no ha sido ponderado debidamente. Es una especie de conspiración del silencio contra un logro de esa naturaleza que el país debería ponerse de pie para reconocerlo. Porque son los estudiantes que menos necesitan, perdón, el conocimiento de la Constitución. Se supone que ya un estudiante universitario tiene una determinada formación social, política, ideológica, moral. Los que más necesitan eso son los estudiantes de pregrado, porque es además donde están los conflictos más grandes. Ya en las universidades no hay lío, no hay problema. Sin embargo, en las escuelas públicas cada rato hay un navajazo a uno, quemaron a una chica, una serie de diabluras que están pasando que demuestran que esos jóvenes necesitan una orientación cívica fundamental que se encuentra en la Constitución. Efectivamente, nosotros firmamos un acuerdo en el año 2012, otro acuerdo en el 16, otro acuerdo en el 20. Se ha avanzado, pero falta la voluntad y la determinación para que eso se haga en la escuela pública. El actual ministerio alega que ellos dan transversalmente temas constitucionales. Pero esa es una pobre justificación. Pobre. La Constitución no merece un tratamiento de segunda ni de tercera. Ni esos niños merecen que se les prive de la fuente esencial, la savia formadora de la ciudadanía, que es la Constitución de la República. Entonces yo espero que algún día los poderes públicos se den cuenta del daño que le están haciendo a la juventud dominicana, evitando que se le dé una asignatura que se llame formación constitucional, porque fíjate lo que va a pasar ahora. Los médicos, los estudiantes de medicina, los estudiantes de odontología, los estudiantes de administración de empresas, los estudiantes de la ingeniería van a estudiar la Constitución. El Tribunal Constitucional le hizo una obra que se llama formación constitucional para que tengan ahí los elementos esenciales. Sí. Y entonces los niños, los jóvenes... Una obra es un libro, o sea, una obra escrita. Una obra escrita, la hizo el tribunal, se llama formación constitucional. Y entonces ahora estos jóvenes, que son los que necesitan eso, no lo tienen. Yo realmente no quiero, todavía yo me siento como atado a la sensibilidad de juez y de no hablar demasiado. Pero ahí hay cosas que en su momento yo diré que demuestran que hay sectores en ese ministerio que son los que no quieren. Yo no sé por qué razón. No me explico cuál es la razón. Porque es que ellos dicen que dan transversalmente la Constitución. Bueno, óyeme, el hecho de que se den nociones transversales, eso está bien. Pero ¿cómo tú le vas a negar a la Constitución y a un mandato de la Constitución? Eso es una asignatura lo que pide, para que ellos estén inmersos en eso y se den cuenta de la relevancia que tiene. Porque tú le vas a dar una materia de movilidad vial, de movilidad de tránsito, que ahora la están preparando. Sí. Eso está bien. Qué bueno. Pero yo te quiero decir que hay cuestiones fundamentales. Ahí hay muchísimas cosas que se enseñan que no tienen la relevancia para la convivencia de la Constitución de la República. Don Milton, pero el asunto es grave. Y ya usted me la respondió, pero yo la voy a reformular y voy a insistir, porque hace poco el Defensor del Pueblo hizo una investigación, un estudio, y ahí, en ese sondeo, investigación, se determinó, se demostró, se comprobó el nivel de ignorancia que tiene el ciudadano promedio dominicano de lo que son sus derechos
constitucionales. Lo que da razón a esa lucha. Refuerzo. Porque yo siempre medio en broma, medio en serio digo que en la entrevista con don Milton hay que tener cuidado con tocarle este tema, porque si nos quedamos en él, porque es un tema que él le apasiona. Sí, y hay muchos temas de actualidad que y le apasiona porque le preocupa. Claro, siempre le preocupa. Entonces viene la pregunta que ya usted respondió, pero debo insistir. Esto no es un asunto de un pacto fiscal con impuestos más o menos regresivos, porque las élites quieren que los jodidos impuestos sean no progresivos, sino regresivos. Entonces usted ahí lo entiende, porque las élites quieren esto. Ahora, ¿a quién afecta el conocimiento del ciudadano de su constitución? ¿Qué es lo que hay? Porque si usted habla con Danilo, le va a decir, va a estar de acuerdo con usted, Hipólito, para no hablar de Leonel, ¿no? Y Abinader, por supuesto, pero obras son amores. ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué esta necedad de los dueños del país en términos políticos, económicos, sociales? Resistencia. En que esto no se explique. O sea, los norteamericanos están de acuerdo, su sociedad civil está de acuerdo con eso, la izquierda. ¿Qué es lo que pasa? Por favor. Y perdón la insistencia. Yo sé que usted la respondió, pero... Yo quisiera saber cuál es la resistencia. Porque efectivamente eso no le hace daño a nadie, al contrario. Pero he señalado en algunas oportunidades que, así como decía Pedro Enrique Ureña, que solo la cultura salva a los pueblos, yo he dicho que solo la Constitución libera al ciudadano. Yo me pregunto a veces, ¿no quieren ciudadanos liberados? Porque la finalidad de eso, lo dice el artículo 63, numeral 13, es la creación de ciudadanos y ciudadanas conscientes de sus derechos y de sus deberes. Sobre todo ahora lo de los deberes, que hablamos mucho de los claro, derechos, y no quieren hablar de los deberes. En esa educación van los deberes. Profesor, ¿qué le falta a la Espérate. Entonces, Julián, lo que yo quiero espérate. decir es que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en eso. Yo creo que ahí hay un grupo de técnicos en el Ministerio de Educación que no entiende la trascendencia de eso. Para mí, la última impresión que yo tengo, que es una cuestión de ego. Bueno, nosotros tenemos esto que es transversal, tenemos unos puntos ahí que enseñamos, porque nosotros tenemos que... Oye, pero esa no es una voluntad de Milton Ray Guevara, esa es la Constitución de la República que dice eso. Y la nombradía tan fuerte de su persona, usted es una persona sin tasa de rechazo, con un apoyo y un reconocimiento social. ¿Hasta qué punto eso empeora la situación? Porque no es un presidente cualquiera, entonces es Milton Ray. Eso no desata las alarmas. Pablo, pero es que eso no es un asunto personal. Eso no es un asunto de una persona, de dos, por más admirada o querida que sea. Eso es un problema país. Claro. Es que las reglas de la convivencia están en la Constitución. Y yo he dicho y sigo reiterando que en este momento la República Dominicana es un tesoro. Un tesoro cuando tú ves lo que está pasando, la democracia en el continente latinoamericano y en el mundo. Nosotros tenemos una democracia imperfecta, pero que funciona. La gente puede decir lo que quiera, la gente se expresa, organiza lo que quiera. Entonces, eso hay que preservarlo. Y eso se preserva. Uno de los instrumentos es la formación cívica y constitucional. Porque tú me dices, van a formar en derechos. ¿Dónde están los derechos? Están en la Constitución. Pero además, ya la Constitución es el derecho común de todos los derechos. Tú no puedes estudiar la familia en la República Dominicana si tú no vas a la Constitución. Tú no puedes estudiar el tema medioambiental si tú no vas a la Constitución. Tú no puedes estudiar el derecho procesal civil o penal si tú no vas a la Constitución. La Constitución esboza todos los principios generales del derecho del trabajo, la nacionalidad, todo. Es el alfa y omega del ordenamiento jurídico. En consecuencia, a mí lo que me da es una profunda pena cuando yo veo ese desprecio a enseñar una asignatura como la Constitución en las escuelas. Y sin embargo, cuando uno tiene contacto con los jóvenes estudiantes de primaria, de secundaria,
vibran cuando tú les hablas de la Constitución. Hay un sentimiento y un fervor nuevo en esa juventud que aprecia los valores constitucionales. Y eso tiene una raíz que a veces se menosprecia. Cuando a mí me dicen, a veces me han dicho, pero es que nosotros no queremos, este es un pueblo sin tradición del amor a la Constitución. Digo, permítanme disentir, porque la única revolución en el mundo que ha tenido como meta el restablecimiento de una Constitución y la defensa del orden constitucional fue esa revolución que se llama revolución constitucionalista. ¿Y por qué se llama revolución constitucionalista? La única, la más hermosa de América ha sido esa revolución. Entonces que no me digan a mí que el pueblo dominicano no quiere a la Constitución cuando fue capaz de enfrentarse con las armas en la mano, derramar su sangre, su sudor y sus lágrimas por la vigencia de la Constitución del 29 de abril del año de 1963. Usted que es un amante de Francia, la Revolución Francesa, uno de los grandes éxitos de la Revolución Francesa fue encontrar a Napoleón en el camino. Yo creo que el constituyente del 2010, lo mejor que le pudo pasar fue encontrar a Milton Ray Guevara para dirigir ese tribunal constitucional. Todas esas oscuridades que se tenían, con usted ha tenido todo el brillo del mundo. Pero, y ahí viene el pero, ¿qué le falta a la Constitución o qué le falta al sistema para que una decisión o una interpretación que ustedes hayan hecho de un mandato de ley se cumpla? Como le preguntó Cristian ahorita, ¿por qué un funcionario de la administración o de cualquier poder público se da el lujo de decirle a la constitucional, yo no voy a acatar eso, no me interesa, no tengo que hacerlo, no hay consecuencia por no hacerlo? ¿Qué hace falta? Julián, mira, lo importante, esto no es una cuestión personal. Esto es una cuestión de un esfuerzo colectivo. Sí, la fortaleza de una institución. Usted lideró eso. Pero bien, pero uno de 13. La fuerza de todo esto es la fortaleza institucional. Debo decirte que la República Dominicana es el país que tiene el porcentaje menor de decisiones jurisdiccionales no ejecutadas. Lo he señalado. Nosotros no somos solamente, nosotros no somos el único caso. Es una excepción. Hemos discutido eso en Corea, en una conferencia mundial de tribunales constitucionales. Lo discutimos en Lituania, en una conferencia mundial de tribunales constitucionales. Lo discutimos en Panamá, en la conferencia iberoamericana. Lo discutimos en Punta Cana, en la conferencia iberoamericana. Nosotros tenemos un porcentaje mínimo, menos de un 1%. Okay. Ahora, una sola decisión del Tribunal Constitucional que tenga dificultades de ejecución o que sea sencillamente desacatada es una herida profunda a la armadura institucional de un país. Porque eso supondría que en la República Dominicana hay dos categorías de decisiones. Las que se dan con relación a los ciudadanos y que los ciudadanos están obligados a ejecutarla, so pena de que realmente caiga todo el peso de la ley, y que por el otro lado existiría otra categoría, que los organismos públicos hacen lo que les dé la gana con las decisiones del Tribunal Constitucional. Y eso no es posible, porque el principio de igualdad y la propia organización del Estado Dominicano manda que el Tribunal Constitucional es el garante de la supremacía de la Constitución. Y usted está hiriendo la Constitución cuando no cumple con una decisión jurisdiccional. ¿Cómo se cura? Bueno, hay medidas que se han tomado en ese sentido y que se están ejecutando. Yo no quisiera, por respeto a las autoridades actuales del tribunal, hablar de esos temas internos del tribunal, porque eso no me compete. Pero ahí todo lo expliqué en su momento, lo escrito está. Y también está firmado todo lo que yo dije con relación a ese tema y que hay que seguir trabajando en ese sentido. Doctor Milton Ray Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana y además es el presidente de la Liga Dominicana de Fútbol. Ese es un tema que para allá vamos. Sin embargo, quiero todavía quedarme... Hay una crítica dura, guardada. Sí. En lo del fútbol. Sí, duro. Él no ¿Y tiene cómo la lo culpa. Manuel lo metió en eso. Él no tiene la culpa. Bueno. Tengo una crítica dura, un señor.
Magistrado, bueno, es difícil dejarle de decir magistrado. ¿Le conviene realmente al político dominicano un ciudadano conocedor de la Constitución y que la utiliza como instrumento de vida y de hacer cotidianidad en su país? Yo creo que sí. Fíjate una cosa. El patricio más grande de la República Dominicana, eso no es una cuestión sentimental, es una cuestión que yo la he analizado, la he reflexionado, es Juan Pablo Duarte. ¿Qué dijo Juan Pablo Duarte? Que la política, después de la filosofía, era la ciencia más digna y noble para ocupar las inteligencias del ser humano. Amaba la política como un como un instrumento de servicio, no, pero fue un hombre que estuvo en el terreno. ¿Y qué hizo ese hombre? Ese hombre le dio a la República Dominicana un proyecto de ley fundamental. Entonces yo creo que hay políticos y muchos políticos que creen en el imperio de la Constitución y de las leyes. Y vuelvo a traer ese ejemplo del año 65. Eso es incuestionable. Yo creo que el asunto reside en seguir trabajando con la generación presente, en ese amor a la Constitución y el respeto a la institucionalidad. Porque ciertamente a veces hay expresiones y comportamientos que no se ajustan a ese valor supremo que tiene la Constitución. Yo he señalado en múltiples oportunidades que la Constitución es la Biblia institucional del pueblo dominicano. Y así como los cristianos tienen la palabra de Dios como su Biblia, los ciudadanos tenemos la palabra del pueblo, que es la Constitución. Magistrado, excúseme como que siga por la misma corriente, por la misma orientación, pero al margen del poder político, uno percibe como que hay poderes fácticos de República Dominicana que mantienen esa resistencia a que la Constitución pues llegue a las escuelas. Quizás por temor a que la colectividad, la población dominicana conozca, tome conciencia de lo que representa el derecho constitucional y pueda mantener una dinámica de reclamo todas las veces que le entienda necesario. ¿Usted no cree como que las cosas van por ahí? Permíteme pensar que la responsabilidad mayor de eso está en los poderes públicos, porque esa no es una responsabilidad mayor del sector privado. En realidad los ciudadanos se sienten felices, señores. Es que uno lo ha notado, lo ha vivido en los pueblos. La gente disfruta cuando se le habla de la Constitución, enseñan su Constitución, la están leyendo. Los niños están leyendo la Constitución, los padres se sienten motivados. Entonces la responsabilidad mayor es del Estado, que tiene que cumplir con eso. Siempre el entusiasmo con relación a una norma o el acatamiento de una norma no es absoluto. Puede haber alguno que diga, bueno, ¿y la Constitución para qué? Bueno, eso es parte de la democracia. Ahora, lo que yo te digo es que la obligación esencial de eso es del Estado dominicano. Eso no es de los particulares. Los particulares cooperan muchísimo, lo han hecho con entusiasmo. Pero es que, óyeme, tú no te puedes rehuir a las responsabilidades. No lo puedes hacer cuando eres un servidor público. Se llama así, servidor público, para que no se le suban los humos a la cabeza, porque creen que tienen a Dios agarrado por la mano cuando tienen un cargo que es esencialmente temporero y pasajero. Servidor público es para servirle al pueblo y al público. Entonces, si tú tienes un mandato de enseñar la Constitución, ¿por qué tú no lo cumples? ¿Por qué tú tienes que venir con estos subterfugios de que lo estamos dando transversalmente? Oye, pero no sea tacaño con una cosa tan importante como la Constitución. Si tú eres tacaño con la Constitución, oye, ¿qué se puede esperar entonces? Algo tan noble, ¿no? Doctor, déjenme plantearle algo, una inquietud hace mucho, he hablado en este programa. Tenemos la Constitución del 10, los poderes públicos y órganos constitucionales. Se habla de independencia presupuestaria, financiera, funcional. Pero ocurre que el Poder Ejecutivo manda su presupuesto y discute su presupuesto. En algunas veces no lo discute, lo manda y se lo aprueban.
Y ya. Sin embargo, el Constitucional y otros órganos pasan por ese tamiz del Poder Ejecutivo y el Constitucional le dice, por ejemplo, mire, yo necesito 100 millones, este es mi presupuesto, yo necesito ampliar, hacer esto. 100 millones. El Ejecutivo le dice, no, yo te voy a dar, porque sé que se ve, 40, 35, quizás yo te agrego 2 o 3 pesos más. Uno de los casos graves es la Junta Central Electoral que maneja la administración de lo que define el poder. Y pasa con frecuencia. Si le faltan, yo le doy algo. ¿Cómo? Y no ocurre con el Constitucional, la Junta y otros, que puedan discutir sus presupuestos con los técnicos del Congreso, como hace el gobierno que manda a los ministros para discutir con el Congreso. Y el Congreso, como es el que aprueba, usualmente lo que hay es una transacción entre el Ejecutivo y el Congreso. Entonces tenemos órganos constitucionales llorándole ahí, pidiéndole al presidente de turno que le dé unos pesos más. Se puede hablar de independencia de estos órganos constitucionales con ese mecanismo restrictivo que tiene el Ejecutivo en cualquier momento. Porque yo decía cuando se instaló el Constitucional, yo decía a los políticos, a los poderes, no les gusta el Constitucional. Y por eso lo meten entre arroz y habichuela. O sea, en yo quiero en Inespre. Yo insistí con eso, sí. No quieren eso. Y cito, por ejemplo, Balaguer hablaba de un mercado de la justicia, y cuando uno iba a Ciudad Nueva y me tocó como reportero, parece un mercado, una cosa. Y claro, cuando no hay dignidad ni en el recinto, no hay respeto, el respeto cae. Entonces, yo lo que lo veo como un diseño. Entonces, no, ustedes dependen de mí, pórtense bien, para yo, Junta Central, yo te voy a unos chelitos más, Tribunal Superior Electoral, Constitucional, no me tumbe muchas decisiones. Y hay una afectación de lo institucional. Balaguer decía que era un mercado y sus hijos mandan el Tribunal Constitucional a Inespre. No digo. Claro. Entonces, esa preocupación de la realidad de la independencia, porque lo económico es un problema fundamental. Doctor. Mira, hay que empezar diciendo que la ley de presupuesto general del Estado, todo lo que se refiere al presupuesto, es una competencia del Poder Ejecutivo. Eso es una parte de la política administrativa del Estado. Entonces, eso es lo primero, por eso es que es el presidente de la República el que somete el presupuesto. Pero lo hace los Estados Unidos, que es la cuna de la democracia representativa y republicana. Tiene que mandar el presupuesto al Congreso. Eso es así, eso es una prerrogativa del Poder Ejecutivo. Mi experiencia, que es limitada, pero es limitada al tiempo que tiene el Tribunal Constitucional, porque ya en el primer año, cuando nosotros arrancamos... pero 9 o 11, magistrado. No se había... 9 años. 11. No. Lo suyo. 12 años. 12 años. En esa experiencia, yo puedo decir que nunca tuve problemas con el presupuesto. Los únicos 2 presidentes con los que yo traté el tema presupuestario fue con el presidente Medina y con el presidente Abinader. Porque ya el presidente Fernández, el tribunal empieza a funcionar en diciembre del año 2011 y él sale del gobierno en el 2012. Es decir, que solamente el Congreso nos dio un pequeño presupuesto para el año 2012. Nunca tuve ningún problema. No, eso se manejó en el Congreso. Nosotros fuimos al Congreso y explicamos eso, y con la simpatía del Poder Ejecutivo. De manera que el tribunal nunca ha tenido problemas de ese tema presupuestario. Ahora, hay una herramienta que tiene el tribunal. ¿Cuál es esa herramienta? Que de acuerdo a la ley, fíjense bien la relevancia de eso, pero por eso yo digo que a mí no me gusta hablar ya del tribunal, porque no quiero que crean que yo me estoy metiendo en una cosa que
ya yo estoy jubilado y que cree sombra y que pueden sentirse mal, esas cosas. Yo acostumbro no hablar de nada cuando yo salgo de una posición pública. Yo le hablo de lo del... Pero lo de los órganos constitucionales. Pero está bien, de los órganos constitucionales. Déjame decirte, primer presidente constitucional. La ley. No, pero es que es costumbre. Yo cuando salí del Ministerio de Trabajo jamás volví a hablar de eso. Pero lo que quiero decir, pero es bueno que ustedes sepan que ustedes tienen una influencia notoria en este programa y además en toda la vida de ustedes como comunicadores tienen una influencia capital en la vida del pueblo dominicano. La ley orgánica del tribunal dice, y es el único órgano que tiene esa capacidad, que prepara su proyecto de presupuesto, lo manda al Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo no le puede poner la mano y tiene que mandarlo al Congreso y tramitarlo. Sí, esa es la verdad. Ahora, no ha habido necesidad de ejercer eso, porque normalmente cuando se ha sometido el proyecto al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo ha sido comprensivo y generoso, y yo entendí, y así lo entendieron los colegas que estaban conmigo, que si eso funcionaba bien no había que crear un órgano que nace, no puede empezar peleando con todo el mundo, y menos si te están tratando bien. Claro. De manera que ese no fue problema en la época de... Pero por ejemplo, doctor, me gustaría, perdón, Julián, en el caso de la Junta, que es de lo más grave por la locura que generan los momentos electorales en gente que uno cree que son cuerdos. De repente es una lucha contra el órgano, esto. Y recuerdo al presidente Medina, no recuerdo frases de Fernández, que decía, no, si, yo le doy si le hacen falta. Un competidor. En el caso del presidente Abinader, que va a la reelección, el año pasado la Junta planteó un monto, y mire, estas son mis necesidades. Y eso no fue lo que se aprobó. Entonces, hay un problema ahí. Porque puede manipular, y no digo a Medina, Abinader, cualquier político puede apretar a la Junta, depende de mí. Y se crean distorsiones que son muy preocupantes. Cuando dicen, tienen independencia financiera, mire, este es mi presupuesto, no me diga como que yo estoy comprando plátano, no, yo te voy a dar 8, no 20, como venden los haitianos. Lo que pasa, Cristian, es que debemos pensar, y en todas partes así, que los recursos son limitados y tú tienes que repartirlo. Claro. Ahora, por ejemplo, a mí sí me preocupa una cosa. ¿Cómo es posible que ahora, primero los partidos le entregaron las partidas presupuestarias tarde, parece, para las elecciones municipales? Parece, porque yo no le doy seguimiento a eso. Pero me pareció leer que le habían entregado al último día. Y tú sabes que normalmente ellos tienen compromiso con esos fondos. Y hoy me levanto y veo que ha habido un tribunal que había sido apoderado de un tema de que no le quieren dar a los partidos lo que le corresponde y lo que la ley del 23 señalaba. Y yo me digo, señores, pero a quien más le conviene que le den a los partidos de oposición ese dinero es al gobierno, porque van a decir o le pueden atribuir una eventual situación electoral a la falta de recursos, y entonces van a decir, ¿quién es el culpable de eso? Que nos ahogó económicamente el gobierno. Entonces ahí hay que actuar con inteligencia, y lo que tienen que ver con esos fondos son los primeros que tienen que decir, yo sé lo que es eso, porque tú te encuentras con que al mismo tiempo hay una dirección departamental de una región que te está diciendo, oye, la bomba de agua de aquí no funciona y los recursos del INDI no se lo han dado. Pero uno tiene que saber distinguir lo accesorio de lo principal. Doctor, el Tribunal Superior Administrativo falló conforme a la ley que se aprobó y que la oposición no estuvo pendiente de lo que aprobó. Y lo que se aprobó fue lo que le consignaron a la Junta para que le entregara a los partidos. Yo no conozco, nosotros lo analizamos. No conozco de eso. Nos llegó más información. Yo lo que te digo es que... Y los partidos ahí... Óyeme, cuando... A veces tú no puedes dejar que te acumulen expedientes. Claro. Porque cuando salga la cosa, ¿qué es lo que va a salir? Que no le dieron el dinero, que ni se lo dieron, y se lo dieron 2 días antes en las municipales para que no pudiera mover su militancia, y que ahora, a pesar de que la ley del 23 dice eso, no hicieron el presupuesto de consonancia con la ley. Entonces, ¿a quién perjudica eso? La democracia dominicana. ¿Qué tiene que hacer? Y al que tiene posibilidades de ganar, porque eso de alguna manera van a decir, ahogó la oposición. Profesor, eso es parte de un expediente. Sí, claro. Déjeme preguntarle algo con mayor respeto que usted me merece, pero este programa es muy oído y todo el mundo lo oye.
Cuidado, Debe tener cuidado, Usted anda relajado. Cuidado ahí. Usted anda relajado hoy, anda con una chacabana muy elegante, no tiene el famoso traje del constitucional, todo ese cosa. Oscuros, sí, oscuros. A la gente le gustaría, y a mí también, me gustaría ver cómo se forma Milton Ray Guevara. De un campo de Samaná a la UAS, de la UAS a... ¿Cómo se da ese tránsito? No, mira, Para- mira, no, yo soy... Usted, déjeme decirte que Temaquini también de esa zona, Sí. de Puerto Plata, del Oliverto. Déjame decirte una cosa. Yo nací en Samaná, Ajá, en el hospital público de Samaná. ya. Viví en el centro de Samaná. Todavía vivo en el centro de Samaná. ¿Tiene su casa allá? Claro. Estudié en la escuela pública de Samaná, en la primaria y en la secundaria. Y de ahí, ya cuando me hice bachiller, tenía que estudiar en la universidad. Mi madre, una de mis 3 madres, que eso es para explicarlo en otra cosa, Pablo Maquini sí conoce bien de esa historia, y algunos otros amigos, me dijo, tú no puedes ir a la Universidad Autónoma, pues te voy a perder, tú vas a ser revolucionario, lo primero que voy yo a ver es un revolucionario haciendo, bueno, sus labores revolucionarias, entonces tú vas para la madre y maestra. Y yo tenía muy buena relación con el padre Enrique Potvin, misionero del Sagrado Corazón, que era el cura párroco de Samaná, y la madre y maestra fue en el año 64 con el padre Agripino en una labor de extensión universitaria que estaba haciendo por todo el Cibao, tratando de captar jóvenes. Yo me graduó, ellos van en el 64, yo me graduó en el 65. Mamá que no quiere que yo venga a la capital, y el padre Enrique que me dice para Santiago, y la madre y maestra, yo terminé en la madre y maestra, me gradué. Se mudó a Santiago. Me mudé a Santiago, viví muchos años en Santiago, pero en esa época 5 años era la carrera. Y entonces yo me inscribí en la Alianza Francesa de Santiago. Pagaba 5 pesos mensuales para fortalecer el francés, y logré una beca del gobierno francés. ¿Cómo? Y la universidad, yo me gradué en el año 70, en el mes de junio, y ya en septiembre, la madre y maestra excepcionalmente me hizo profesor de la universidad. Cuando los profesores de la universidad eran todos personas de edad y lumbreras. Claro. Yo era un modesto estudiante que terminaba. Y a partir de ahí, ya yo me incorporé al profesorado y voy a Francia, a Niza, con una beca del gobierno francés y con un financiamiento de $100 mensuales de la Universidad Católica Madre y Maestra, que todavía no era pontificia. Esa es la historia. Ya. Después, cuando yo volví a Francia como embajador, me inscribí sin que supiera el gobierno y sin que supiera el Quai d'Orsay, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores francés, en la Sorbona, y ahí hice un máster, una maestría en Derecho Social, Derecho del Trabajo, Derecho de la Seguridad Social, Convenciones Colectivas, Derecho Social Europeo y Grupo de Sociedades Económicas. Esa es su gran experiencia constitucional, porque eso no es nada más leyendo. Bueno, no, espérate, la formación constitucional es fundamental. Claro. Yo te digo una cosa, yo soy lo que hicieron los profesores de mí. Si yo agradezco algo en la vida, es la formación que yo recibí en Samaná de esos maestros. ¿Cómo? Claro. Y después, los profesores que yo tuve en la Universidad Católica Madre y Maestra. Mi profesor de constitucional fueron Joaquín Álvarez Perelló, un gran jurista de Santiago, que después el doctor Balaguer lo nombró en el 66 juez de la Suprema Corte de Justicia, y Joaquín Ricardo Balaguer, un sobrino del doctor Balaguer, que fue procurador de la Corte de Casación, de Don Quinquín. Y entonces, para decirte, y cuando llego a Francia, tengo el decano Isoar y otros profesores. O sea, yo soy lo que los profesores míos en Samaná, en Santiago, en París, en Niza, en Trieste, en Italia, en Holanda, en La Haya, hicieron de mí. Doctor. Y entonces la formación constitucional en Francia, por ejemplo, cuando a mí me dicen el curso que usted tiene que hacer, y yo veo que es la Quinta República, yo fui donde el profesor y le dije, mire, yo vengo de la República Dominicana.
Y para conocer mejor la Quinta República hay que estudiar la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Usted no puede ponerme un trabajo especial sobre derecho constitucional general. Me dijo, no, usted es igual que los estudiantes de aquí. Y yo tuve que fajarme con la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la Quinta República Francesa. Y en el tiempo muchos franceses dicen, pero es que tú conoces la Francia como nosotros y sobre todo el esquema constitucional. Porque lo viví, pues además, porque lo vivía todos los días con una riqueza extraordinaria del debate. Mira, en la Sorbona tú tenías una gran ventaja. A veces tú salías del curso, ibas a un café ahí y te sentabas y como nosotros decíamos, después ibas a la Rue Soufflot e ibas a la Librería General de Aló de Jurisprudencia y sacabas un documento que acababa de ser publicado y tú decías, está calientico todavía, como el croissant, porque esa zona que está alrededor del Panteón Sorbonne está llena y estaba llena. Ahora ya no está Duchemin, ahora hay otras librerías que están ahí. Pero eso era un fervor extraordinario en el estudio del derecho. Por eso es que usted lo menciona como posible embajador en Francia. No, yo fui embajador en Francia 4 años. Claro. No, pero yo digo ahora. No, yo mi cuota de extranjería ya la cumplí. Don Milton. Cuota diplomática ya. Sí, sí. Claro, mi cuota Francia, de extranjería. no, que espérate, que para España. Porque Juan Bolívar se va, que entonces que España. Oye, hay mucho, oye, déjame decirte, hay mucha gente y muchos. Una posición óyeme, servir al país. Óyeme esto, querido. La posición Tú sabes que hay mucha gente que me menciona, que me menciona para todas esas cosas y eso yo lo agradezco. Eso es un gesto de cariño porque nadie está obligado a eso. Claro. Pero yo he dicho que mi cuota de extranjería yo la agoté, que yo quiero quedarme en la República Dominicana. En la liga de fútbol. No, estoy escribiendo mis memorias, estoy dando clases en la universidad, en licenciatura, todos los miércoles de 7 a 10 de la noche. Estoy en la Universidad Católica. Magistrado. Entonces yo tengo cosas que hacer. Estoy instalando mi oficina de consultoría privada. Bueno, la vida, quiero un poco disfrutar de la vida, del país. Magistrado, la Bahía es un paraíso. No hay duda. Es una cosa. No hay duda. Mira, es un paraíso. Dios creó ese paraíso. Y cuando tú ves la historia dominicana y te das cuenta del atractivo que tenía Samaná, y tiene todavía, ahora mucho menos porque la geopolítica ha cambiado con los misiles y las cosas intercontinentales y el desplazamiento de los submarinos atómicos y todas esas cosas. Pero Samaná era, óyeme, lo más ¿cómo te digo yo? Ambicionado yo no quería decir esa palabra, pero ambicionado por toda esa potencia. Y una cosa extraordinaria. Y gente que... Bueno, déjame decirte, poca gente sabe que Gregorio Luperón estuvo instalando su gobierno en Samaná y estuvo presidiendo en Samaná. Eso no lo hablan. El chico. Pero Emeterio Betances hablaba de la grandeza de Samaná, de que eso era lo más hermoso. Es el líder de Borinquen. De historiadores. Bueno, y entonces la verdad es que Samaná merece una mejor suerte y debo aprovechar esto para decir que a mí me alegra mucho que por fin están arreglando la entrada de Samaná. La están arreglando. Va muy lenta. ¿Cuántas promesas? Pero la están arreglando. Entonces, pero nadie había hecho el trabajo. Sí. Por el otro lado, es muy importante, se está haciendo en los últimos 50 años de la vida de Samaná la segunda gran reforma del malecón de Samaná. Va lenta, porque hubo que cambiar un contratista, lo que sea, pero ya eso que pintaban como que se unía el mar y el río de Pueblo Viejo, que pintaban como que se estaba inundando de Samaná, no era nada de eso, era la cañada que con el agua se tapaba con todas las botellas, no sé qué, de cosas, y subía. Ya eso se está arreglando. ¿Perdón? Perdón, yo le tengo una pregunta. No, la remodelación de Balaguer tuvo luces y sombras.
Y lo digo con mucha propiedad porque la tesis mía de NISA se llama la expropiación por causa de utilidad pública en la República Dominicana. Ahí lo que se hizo fue un crimen urbanístico, porque no se hizo lo que se hizo en Puerto Plata, que fue lo que hizo en Puerto Plata, que era mantener y remodelar lo viejo. Claro. Y construir lo nuevo. En Samaná fue se lo llevó todo. Tierra arrasada, y eso es un crimen urbanístico. Dejó la chorcha nada porque, más. Bueno, la chorcha y 2 casas más, sí. Que yo puedo decir, la casa de la doctora Elisa, mi mamá tía Ray, y la casa del doctor Coplin, un gran maestro de la medicina y un notabilísimo. Mire, entonces después el resto lo tumbaron. Don Milton, en términos personales, su posición en diferentes espacios trascendentales viene de una militancia política, pasa a otros espacios del poder en la República Dominicana o de los poderes en República Dominicana, y posteriormente también trabaja en la reforma de la Constitución. Eso también a unos le cae bien, a otros le cae mal, sus diferentes posiciones. ¿Les ha traído enemigos? ¿Ha sentido que hubo un sacrificio personal? ¿Esas decisiones y las posturas que usted asumió en esas circunstancias les ha traído enemigos? ¿Les ha traído gente que dice cosas en los medios o en cualquier espacio sin conocerlo, por ejemplo? Déjame decirte, yo personalmente no soy enemigo de nadie. Ahora, yo supongo que como todo ser humano, bueno, Cristo tenía grandes enemigos y él no necesariamente lo sabía. Entonces yo de eso no sé y realmente no lo tengo presente. Pero en mi corazón, que es lo que importa, en mi alma, yo no tengo de enemigo a nadie, no tengo razones. Todo lo contrario, como yo me crié con 3 madres, yo lo que aprendí, y además pensando que no iba a pasar los 12 años, porque yo creía que me morí, eso está contado en varios escenarios, un asma terrible, yo soy asmático, ahora soy asintomático desde hace 10 o 20 años, o 30 años, o 40 años, pero sigo siendo asmático. Entonces yo realmente nunca pensé que iba a vivir mucho tiempo. Yo le decía a mamá, me muero cada vez que me daba un ataque de eso. Y eso se enfrentaba con remedios caseros. Entonces yo nunca he tenido tiempo como para pensar en enemistades ni en cosas de esas. Yo veo la vida y hago lo que tengo que hacer, cumpliendo con mi deber, pensando en lo mejor. Nunca me detengo en esos detalles. Y yo creo que Dios me ha prodigado unas bendiciones infinitas, porque yo nunca he pedido nada. Yo no le pedí al doctor Peña Gómez que me postulara, me obligara a aceptar ser senador para Samaná. Fue el doctor Peña Gómez que me obligó y me dijo, yo soy un líder en Samaná y tú verás. Y Peña, pero ¿cómo tú me vas a hacer eso? Si yo a todos esos muchachos los trato y siempre voy allá. No puede ser que el PRD solamente ganó en el año de 1962 y no ha vuelto a ganar. Y estamos en el año de 1998 y no ha vuelto a ganar. Y si ganó, no supieron conservar la victoria. Eso es Peña. Bueno, hasta un punto en que yo le dije a José Fran, porque yo privadamente le decía a Peña a José Fran, está bien, tú me vas a meter en eso. Yo llegué el 7 de enero. Óyeme, una campaña que era, unas elecciones que eran el 16 de mayo. Yo llegué el 7 de enero. Fue complicado. Y saqué el 51.9. Ven acá, pero lo que te quiero decir, yo no pedí eso. Yo nunca quise ser secretario de Estado de Trabajo. No se peleó. Yo le voy a decir a ustedes que en el año, y esto es una primicia, que nunca lo he dicho, pero no es una cosa del otro mundo, pero digo que es primicia porque yo nunca lo he dicho públicamente. En el año 2000, el presidente Hipólito Mejía me nombró Procurador General de la República antes del 16 de agosto. ¿Cómo? Y yo le dije que no. ¿Cómo? Y yo no acepté porque yo le dije, soy un hombre que tiende puentes, no soy un hombre para perseguir a nadie. Wow. Y el presidente Mejía me dijo, cuando me iba a nombrar en la Secretaría de Estado de Trabajo, me dijo, Milton, yo necesito que tú hagas la seguridad social. Y así fue. Esa seguridad social, que tiene sombra, pero
nunca el país había demostrado una capacidad de ahorro como la que tiene, ni nunca había tenido un sistema de salud como el que tiene, con sus imperfecciones, porque eso es una ley que debe ser modificada. Un detalle, doctor. Usted le dijo que no, que la Procuraduría no. Ajá. Pero también hubo un procurador que le renunció entonces. No, pero yo no, ese era un gran amigo mío, el doctor Vigilio Bello Rosa, pero yo de eso no, yo no me meto en esas cuestiones. Era un gran amigo mío, Vigilio Bello Rosa, un gran abogado, un hombre que defendió a los presos políticos en un momento muy difícil de la historia dominicana, y un hombre honrado. Pero eso son cosas. En la vida eso es así. Hay otros que... Pero señores... Pero es que esas cosas pasan. Yo lo que le estoy diciendo es, para que ustedes vean que yo no he buscado ningún cargo. Yo, no estaba pegado. Óyeme, yo no aspiraba a ser juez de nada. Absolutamente de nada. Y ya la gente sabe, y lo he dicho, que quienes me convencen y me motivan por el lado espiritual fue el CODUE, el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica. Es un acto sin precedentes que me hicieron un reconocimiento hace un tiempo ahí aquí en uno de esos edificios que nosotros tenemos, en el museo de no sé qué más. Bueno. Y ahí lo recordaron, ahí estaban los pastores, en ese momento 30 o 40 pastores que me agarraron de la mano y me dijeron, usted, lo digo, pero no fue la Iglesia Católica, ¿no? En absoluto. ¿Cómo va a ser? No tuvo nada que ver con eso. Hombre de la puca. Entonces, pero oigan esto, para que ustedes vean si Dios... de iglesias evangélicas. Óyeme, ¿Cómo? no, eso no es ningún partido. Esos son gente que trabajan por la salvación espiritual. Y Cristo es uno. Entonces tú tienes los cristianos evangélicos y tienes los cristianos católicos. Pero fueron los cristianos evangélicos los que me convencieron y me dijeron, usted es el que Dios ha escogido para eso. Y yo no pensaba en eso, al contrario, porque yo había sido un luchador por el Tribunal Constitucional, pero jamás pensar. Y tú sabes que cuando tú eres un combatiente en esa cosa, no ponen al revoltoso, no lo ponen. Entonces yo tenía mi vida arreglada y todas mis cosas para dedicarme a asuntos constitucionales como abogado. Doctor, una reflexión. Ahora estamos en campaña y hay cosas que uno sabe que son de campaña, pero a veces se altera el ánimo nacional con algunos pronunciamientos. Se habla de una deriva dictatorial del gobierno. Bueno, en un momento, una lucha interna, el presidente Fernández habló del dictador del siglo XXI, de reforma constitución, y ahora como que a veces uno oye unos discursos de temores. Usted con esa experiencia de 12 años en el Tribunal Constitucional, muchos más en la vida pública, ¿hay riesgo institucional, hay posibilidades de quiebra en República Dominicana en este momento? Yo no veo esas posibilidades. Quizás porque yo te digo, todavía tengo como el ropaje de juez mentalmente, pero yo no veo esas posibilidades. Yo creo que este es un país donde se hace un uso intenso de la libertad de expresión, a veces desaprensivo, pero lo que quiero decir es que yo no veo eso, y yo veo que los partidos, mira, nuestra democracia es perfectible, hay cosas que, por ejemplo, esos temas electorales, eso no puede ser, que cada vez que hay unas elecciones, que si le dan el dinero, que si no le dan el dinero, que eso hay que acabarlo. Esas son cosas que hay que resolverlas, que esto, que lo otro. Cambian las reglas del juego en cada elección, que con un sistema, que con un aparato, que sin aparato. Eso no puede ser. Lo que hacen es complicarle la vida al ciudadano. Y déjame decirte una cosa, Cristian. Mira, a los dominicanos yo les envío este mensaje, porque hay que decirle la cosa para que ellos lo puedan ver. El único momento en la vida ciudadana donde todos los ciudadanos son realmente iguales es en el momento de la votación. Así es. Porque un ciudadano, un voto, como decía el maestro Rousseau en el contrato social. Pero eso significa
que el multimillonario más rico de la República Dominicana tiene derecho a un voto y tiene que ir a las urnas a depositar su voto. Y el más humilde y encumbrado por allá en el Pico Duarte dominicano, el más humilde, que tiene una choza, que no tiene con qué arroparse, que no tiene agua potable, que no tiene energía en una loma así, cuando deposita su voto vale igual que de ese multimillonario. Nunca le digo al pueblo dominicano, dejen que otro decida por ustedes, vayan a expresar esa fracción de soberanía. Cuando dicen que la soberanía le pertenece al pueblo, es porque cada ciudadano tiene una fracción de soberanía. ¿Y cómo se expresa esa fracción de soberanía? En el voto. Usted es igual al más rico. Así es. Y todos son iguales. Una persona, un voto. Entonces, que el pueblo dominicano no olvide eso, porque después se quejan. Pero usted ha dejado que decidan por usted. Vaya y vote. Ese es el momento en que usted dice, yo soy soberano. Yo voto por quien me dé la gana, por quien yo quiero, porque yo creo que se puede resolver los problemas, pero no deje que decidan por otro. Finalmente, no, finalmente no. le cambio la pregunta. Sí. No. Mire, doctor, y con relación al caos en Haití, al desastre en Haití, ¿qué niveles de riesgo podríamos tener en República Dominicana en su visión? Mira, muchos riesgos, pero yo quiero aprovechar esta tribuna del civismo y de la orientación ciudadana para hacerle un llamado a la clase política dirigencial de la República Dominicana. El país tiene que estar unido en torno a eso. Mi particular punto de vista, siempre he sido respetuoso de las voluntades ajenas, pero la mía se expresa en el sentido de que todos los dominicanos están obligados, tienen el deber de apoyar al presidente Abinader cuando dice aquí no se van a permitir campamentos de refugiados. Y quiero decirle a este pueblo que si aquí se permite un solo campamento de refugiados, la República Dominicana no será como la que nosotros conocemos. Así es. Porque los refugiados, después que usted lo acepta, no lo puede sacar. Y si usted abre esa vía en países, normalmente el convenio de refugiados no está para aplicarse entre países que tienen frontera. Porque si tú los aceptas, se abre una compuerta, ¿y cómo lo detienes si después no lo puedes sacar? Entonces yo creo que los políticos dominicanos no pueden utilizar este tema como un tema de campaña, y que si el presidente de la República tiene que dar las informaciones que sobre lo que está pasando, que se las dé a esos líderes, pero que esos líderes sepan que aquí solamente puede haber una República Dominicana unida para preservar lo que ha costado tanto sacrificio a la República Dominicana. Yo puedo hacer una encuesta aquí entre ustedes, un survey, y preguntarle a qué hora ustedes se levantan todos los días y cuánto trabajo tienen ustedes y cómo ustedes se hacen. Pero ese es el pueblo dominicano, entonces nosotros tenemos que resolver el problema de los vecinos con una comunidad internacional indolente, incapaz de intervenir. Cuando digo intervenir antes, era buscarle una salida institucional. Han dejado esto para el último out, para el último inning. Y nosotros no podemos resolver ese tema. Y yo creo que el presidente Abinader es el que mejor ha manejado ese tema haitiano por las implicaciones que tiene eso para la República Dominicana. Señores, pero ustedes lo saben muy bien, el turismo. Nosotros somos una economía de servicio. Sí. Turismo, zona franca, exportaciones industriales, remesas. Imagínense ustedes lo que es un desbordamiento de masas de los vecinos para acá. ¿Qué turista va a venir a la República Dominicana? ¿Qué es lo que está pasando? El turismo tiene unas implicaciones extraordinarias en la vida económica. ¿Cuántos huevos compran los hoteles? ¿Cuántos plátanos? ¿Cuántos tomates? ¿Cuántos pepinos? ¿Cuántos empleos de calidad hay en el sector turístico? Pero espérate, pero además, lo que influye eso en la balanza de pagos de la República Dominicana. Entonces, en la economía dominicana, ¿cuánto representa el Producto Interno Bruto? Entonces, esas y más razones indican que este país, y eso lo entendió muy bien el presidente Abinader, cuando desde el inicio
le dijo, señores, la comunidad internacional, ustedes tienen que ocuparse de eso, nosotros no podemos ocuparnos, porque esa es una espada de Damocles que pende sobre la República Dominicana. Y he dicho, nadie ha contribuido más con esa nación hermana en los últimos tiempos, ni los presidentes, ni nadie ha contribuido más que los presidentes dominicanos con esa república. Y rápidamente, yo sé que somos presas del tiempo, imagínense ustedes, el doctor Balaguer, le propusieron crear los campamentos de refugiados, dijo no lo puedo aceptar. Sin embargo, cuando le pusieron el embargo de combustible y de todo al pueblo haitiano, el presidente Balaguer dijo, no, yo no los voy a dejar que se mueran de hambre y sin combustible. Y lo hizo, ¿verdad? Pero yo le voy a decir a ustedes, el presidente Guzmán tuvo excelentes relaciones con Haití, pero había también, hay que tomar en cuenta, una autoridad en Haití. Ahora el problema de eso es con quién tú hablas. Pero el presidente Guzmán tenía excelentes relaciones con Haití, no hubo mayores problemas. El presidente Fernández trataron de asesinarlo en Haití, pero sin embargo fue él el que organizó en Punta Cana un encuentro mundial de recaudación de fondos donde se comprometió la comunidad internacional con 10.000 millones de dólares. Solo entregaron 1.000 millones. Sí, que nunca aparecieron. Que nunca aparecieron. Pero además, todos los hospitales dominicanos, privados y públicos, estuvieron abiertos a ese desastre del terremoto. Pero además el presidente Fernández le regaló la cosa más extraordinaria, el mejor regalo que se le puede hacer a un pueblo, una universidad, y la destruyeron. Pero el presidente Medina, ¿cuántos miles de millones gastó en la ley de regularización? ¿Verdad? Y el presidente Abinader, desde el primer momento, inspirado en el mejor deseo, empieza a decir, hay que buscarle una salida al pueblo haitiano. Una preocupación sincera y legítima. Entonces, óyeme, al pueblo dominicano no le pueden pedir más, ni a las autoridades dominicanas. Y por eso yo digo, ese tema haitiano no puede ser un tema de división en la campaña política dominicana. Tenemos que estar juntos todos defendiendo el interés nacional. Y aquí no puede entrar un solo refugiado en la República Dominicana, porque va a ser la desaparición de la República. Y esa comunidad internacional indolente se va a cruzar de brazos, porque puede sacar 80.000, 90.000, 40.000, 50.000 millones de dólares para un conflicto regional, y no puede sacar 5.000 millones de dólares para encauzar la democracia y defender el derecho y la dignidad del pueblo haitiano, que se lo merece. Bien, terminamos ahí arriba. Qué buen mensaje. Excelente. Final en esta entrevista con el doctor Milton Ray Guevara, expresidente de la Suprema Corte del Tribunal Constitucional, perdón. Otro día hablaremos de fútbol. Espero que sea del Barça. Un abuso. Bueno, ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Anda, porque yo soy no es perfecto, yo soy quizá el único fanático del Barça que se pasó al Real Madrid. Hace muchos años. Yo soy madridista desde los años 76. Claro. Madridista. Usted corre local en Madrid. Bueno, ahora estuve en la Champions, en el Palco de Honor por cuarta vez del Real Madrid, viendo el juego entre Leipzig y Real Madrid. Jugamos muy mal, empatamos, pero clasificamos para el cuarto de final. El Palco de Honor. Florentino Pérez. No, pero estaba sentado muy cerca de él, pero no lo he tratado. Yo no soy de la gente que dice lo he tratado. El doctor Milton Ray Guevara, vamos a concluir esta entrevista. Después que él dijo eso, ya quiero despedirlo. Caramba, doctor. Doctor Milton Ray Guevara, muchísimas gracias. Qué bueno compartir este tiempo, conocer estas reflexiones, saber estas cosas tan interesantes. Ex presidente del Tribunal Constitucional, presidente de la Liga de Fútbol de la República Dominicana. Magistrado, usted dio muchos consejos, yo le voy a dar uno. Magistrado, no se va a escapar. No se va a escapar. Ajá. Si usted verá que no se va a escapar. Dirá la gente, pero qué atrevido que le va a dar un consejo al doctor. Sí, mucho estamos pensando eso. Los consejos son buenos. Óyeme, déjame contarte. Un día yo estaba con un gran amigo, mayor que yo, como en general mis amigos, siempre mayores que yo.
Y él me está aconsejando, diciendo, y yo empiezo a rebatir, pam, pam, pam. Y me dijo, Milton, te voy a decir una cosa. Los consejos se escuchan, no se discuten. Después tú puedes hacer lo que te dé tu gana. Qué bueno, qué bueno. Dime cuál es el consejo. Bueno, usted es un hombre de Samaná. Que no se va a escapar, le dije, la magistrado. Ciudad, es un hombre es un intelectual, un hombre muy estudioso. Pero a veces hay trabajos prácticos en la casa, en la oficina, en el campo. A veces hay que utilizar martillo, sierra, a veces hay que utilizar instrumentos, y cuando se vayan a utilizar esos instrumentos, así como las herramientas académicas deben ser las adecuadas, entonces también los equipos, herramientas tienen que ser adecuados para construcción, reconstrucción, y si tienen certificación internacional, mejor. Entonces, doctor, ahí en la San Martín 183, próximo a la Máximo Gómez, hay un letrero grande que dice materiales industriales. Ya. Hay un parqueo también ahí para usted. ¿Cómo es posible? Y usted puede ir ahí. Mire, no tiene que decir que Milton Ray Guevara, que es un sello nacional. Mané, del Tribunal, nada. Usted va a mire, buenos días. Mire, me mandaron de a diario. Mire, una rebaja sustancial, doctor. Eso es muy bueno. Ese es el concepto. En época de carestía las rebajas son buenas siempre. Claro. Y para despedir al doctor, Gracias, doctor, lo vamos a despedir con un muy breve texto que yo sé que él lleva en el corazón y que desde el que lo escuchó o lo leyó por primera vez, lo tiene muy presente. Esta es la cartita que le escribió Albert Camus a su profesor Germain cuando ganó el Premio Nobel de Literatura en el 57. Querido señor Germain, he esperado que se apagase un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido, pero cuando supe la noticia pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, la mano afectuosa que tendió al pobre niñito que era yo, sin su enseñanza y ejemplo, no hubiese sucedido nada de esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrecer por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí. Y le puedo asegurar que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso continúan siempre vivos en uno de sus pequeños discípulos, que a pesar de los años no ha dejado de ser un alumno agradecido. Le mando un abrazo de todo corazón. Albert Camus, a su maestro que lo protegió y le dijo a la familia que no, que él le iba a dar clase y lo iba a preparar para entrar al instituto y lo iba a hacer gratuitamente, y creyó en él. Así es, el poder del magisterio. Del magisterio. Así es. Y de la Un maestro. Gracias, profesor. Bueno, así despedimos al doctor. Gracias, joven, Ray Guevara, por su presidente del generosidad. Tribunal Constitucional. Continuamos. Día a día. Un resumen con toda la información nacional e internacional.